Continuamos con La Noche. Una auténtica guerra fría parecen sostener los líderes de izquierda de la CELAC contra la Organización de los Estados Americanos, OEA. Pese a la histórica visita del secretario general de este organismo a Cuba, José Miguel Insulza, el régimen de los hermanos Castro reconoció que lo invitó por una simple cortesía diplomática. Ecuador, entre tanto, advirtió que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños está llamada a reemplazar a la OEA. Cuba, históricamente al frente de una institución que está llamada a reemplazar dentro de poco tiempo a la OEA, ese organismo que tanto daño le hizo a la integración, a la verdadera integración latinoamericana y caribeña. Recién llegaba a Cuba, el canciller Ricardo Patiño, y los bombardeos contra la OEA no se hicieron esperar. Ecuador, como los demás países del bloque ALBA, han liderado una férrea batalla contra la Organización de Estados Americanos, a la que culpan de servir a los intereses de Washington. Gobiernos de izquierda de la región han defendido el fortalecimiento de la CELAC, de la cual están excluidos Estados Unidos y Canadá, como contrapeso a la OEA, que suspendió a Cuba en 1962 por haber instaurado un régimen antidemocrático en la isla. Ahora, el mismo régimen es el encargado de presidir una cumbre regional, pese a las múltiples denuncias por violación a los derechos humanos y con la venia de países aliados. El pueblo cubano puede sentirse victorioso frente a la política de aislarlo de la región latinoamericana y caribeña. Aunque la suspensión de la OEA contra Cuba fue levantada en 2009, las rivalidades parecen continuar como en las viejas épocas. El canciller Bruno Rodríguez advirtió que no regresarán al organismo regional y aseguró que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, fue invitado a la cumbre de la CELAC por simple cortesía diplomática. La posición nacional de Cuba con relación a la OEA permanece invariable. No regresaremos a ella. Tiene una carga histórica negativa. Así, la primera visita a La Habana de un secretario general de la OEA en más de medio siglo transcurre en medio de una evidente tensión. La organización del evento evitó incluso dar difusión a la llegada de Insulza este lunes al aeropuerto José Martí. Pese a la enemistad con la Organización de Estados Americanos de unos pocos gobiernos de la región, otros líderes afirman que la CELAC y la OEA pueden trabajar juntos. Así lo reconoció días antes de viajar a Cuba el canciller costarricense Enrique Castillo al programa Club de Prensa de NTN 24. Hay un pequeño grupo de países que piensan o que aspirarían a que la CELAC sustituya a la OEA y cerrar o abandonar la OEA, pero la mayoría no pensamos así. Seguimos en La Noche hablando a propósito de la cumbre de la CELAC que se desarrolla en Cuba, y continúa con nosotros Guillermo Fariñas, reconocido periodista cubano y activista de derechos humanos allí en Cuba. Señor Fariñas, en el plano internacional, ¿ustedes hubieran esperado que algún país se hubiera parado firme frente a Cuba y hubiera dicho: yo no asisto a la cumbre de la CELAC porque no considero que es un gobierno democrático? Bueno, eso no lo esperábamos. Realmente el gobierno cubano chantajea a los países de América Latina a través de su poder de subversión y desestabilización interna, que lo implementó desde los años 1959-60 hasta la época actual. En un momento fue armada y en este momento es política, pero logran desestabilizar a los países, por eso se le teme tanto al gobierno cubano. Fíjese que hay un caso, señor Mauricio Font, en Nueva York, que destacar, y es el caso de Panamá. Panamá dice que no va a la cumbre, primero aduciendo el conflicto con el barco norcoreano que fue encontrado con droga por el canal de Panamá. Luego dice que no, que se debe a la ampliación del canal de Panamá y asuntos que tiene que atender el presidente. Pero finalmente está detrás la cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo en el año 2015, el próximo año, y a la cual, por supuesto, si Cuba no hace parte de la OEA, no va a asistir. ¿Considera usted que fue una forma diplomática de salirse de toda esta controversia? Sí, señor Font, continúe. Concentrarse en eso, en esa otra agenda, concentrarse en la agenda de los países del Pacífico, en las relaciones con Estados Unidos, las relaciones multilaterales a nivel mundial. A partir de la crisis del 2008, en realidad el fenómeno de repliegue a entidades regionales es global. O sea, la globalización se ha frenado de cierta manera
y los países están buscando soluciones parciales, regionales, bilaterales, de todo tipo. Yo creo que Panamá se encuentra en una posición muy interesante, es un país estratégico, con vínculos al Pacífico, vínculos al Caribe, al Atlántico, y con vínculos muy fuertes a Estados Unidos. Yo creo que la vocación de ellos es más bien hacia esos otros procesos y aislarse un poco diplomáticamente de esta CELAC. De hecho, hasta ayer los países, por ejemplo, Chile no pensaba asistir a la CELAC, y eso fue solamente después del fallo de La Haya, que el presidente Piñera y Michelle Bachelet decidieron ir juntos. Creo que estarían llegando hoy a La Habana. Eso es algo que no se esperaba y se da en el ámbito de la aparente resolución parcial de esa solución, pero obviamente hay todo un proceso político y económico que sigue a esa decisión. Yo creo que esos países del Pacífico, Panamá, tienen intereses muy específicos y que no coinciden con los intereses de muchos otros países, y todos están en una posición difícil de negociación, de concertación, de buscar salida. Eso es lo que yo veo en este momento en América Latina. Es un momento difícil a nivel global, en un momento de búsqueda de soluciones. El gobierno de Colombia está en la misma situación parecida. La solución diplomática es otra. Yo creo que hay una mezcla de motivaciones y de posturas diplomáticas, y eso es lo que podremos ver en los próximos meses y en las próximas cumbres. Señor Daniel El asunto de la CELAC, en realidad no lo veo como un proceso de fácil definición. Eso va a demorar su buen tiempo. La CELAC comenzó bajo los auspicios de Chávez en Venezuela. La primera cumbre fue en Venezuela en el 2011. Sí, la fundó segunda Chávez. Se celebró en Chile, y esta de Cuba en el fondo es la tercera. La cuarta seguirá en Costa Rica, tendrá otro tono y tendrá otra orientación, otro contexto que ciertamente irá definiendo su potencial a largo plazo. Está de por verse, repito, si la CELAC está a la altura de la OEA, si va a sobrevivir, en qué medida, si va a haber conciliación. Yo creo que son experimentos que hay que esperar un poco. Sí. Y dentro de todo este potencial que puede adquirir la CELAC, señor Daniel Zapico, de Amnistía Internacional en México, uno se pregunta dónde queda Estados Unidos o qué puede estar pensando la Casa Blanca si todo el continente está reunido y no está la presencia diplomática, por lo menos, de los Estados Unidos, que sí está en la Cumbre de las Américas, pero no en la CELAC. ¿Cree usted que está perdiendo poder? Es difícil hacer una valoración en términos de poder, porque al final todos los países asistentes tienen, como se nos decía hace un momento, necesidades y prioridades diferentes, y muchos de ellos en realidad tienen una agenda muy fuerte con Estados Unidos. Sin embargo, creemos que Estados Unidos sí debe de replantearse muchos de sus aspectos en política internacional, en política hacia el continente, en especial respecto a la promoción de los derechos humanos en el continente. Algunos de sus acciones, como por ejemplo el propio mantenimiento del embargo a Cuba, tiene efectos negativos en materia de derechos humanos, y otras acciones a nivel continental también, y creemos que es fundamental que Estados Unidos replantee cuál es su papel a nivel continental en relación con los derechos humanos y el efecto que tienen los derechos humanos. Otros de los problemas significativos que afectan a partes importantes de la región, como por ejemplo la situación que viven los migrantes, las personas migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y cuyos derechos son violados tanto en países de la región, como sucede aquí en México, como una vez que llegan a Estados Unidos. Estados Unidos es un agente importante para evaluar y para encontrar soluciones a esas graves violaciones de derechos humanos, y hasta el momento está ausente, o al menos está ausente con el nivel de potencia y de prioridad que debería tener. Y termino con usted en Cuba, señor Guillermo Fariñas. Usted tuvo la oportunidad de hacer un recorrido internacional una vez se le permitió salir de la isla, pero hoy pareciera que la comunidad internacional ignora o al menos no toma en cuenta lo que ustedes están denunciando que ocurre allí en Cuba contra los derechos humanos. ¿Cuál es su mensaje para todos los presidentes que están hoy reunidos en La Habana? Bueno, creo que lo más importante que deben tener en cuenta estos demócratas, salvo Raúl Castro, es que están en una situación de complicidad, y una complicidad es una culpabilidad media, que esta complicidad lleva al gobierno a que se sienta impune y pueden ser los responsables de futuros asesinatos o futuras masacres contra la oposición pacífica. Y
que también todas las dictaduras totalitarias tienden a buscar complicidad y a contaminar. El hecho de que ellos estén dándole una buena cara a las dictaduras y a los aspirantes a dictadores dentro de América Latina no quiere decir que estos los van a complacer, simplemente que en un día determinado van a ir contra la democracia representativa y puede ser que esta cumbre sea precisamente el inicio de esa ruptura con las democracias y con el compromiso democrático que tienen todos los países de América Latina. Ojalá me equivoque, pero me parece que esa impunidad y esa complicidad con el castrismo va a traer malas consecuencias para América Latina. Queremos agradecerle mucho en La Habana, Cuba, Guillermo Fariñas, periodista cubano, activista de derechos humanos y además premio Sájarov por la libertad de conciencia. También queremos agradecerle en México, en Distrito Federal, a Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional, y también en Nueva York a Mauricio Font, el director del Business Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a los televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, @NTN24, @SegurizatyNTN24 o @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que ustedes vean el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.